Una de las noticias de la semana pasada fue un presunto conflicto entre los jugadores del Fútbol Club Barcelona y la directiva. El tema era la reducción de sueldos. Decían, o por lo menos así lo reflejaba la prensa ibérica, que los jugadores estaban negados a percibir menos porcentaje del que normalmente perciben desde el 8 de marzo en el que se paró también la liga. En este momento ya se ha anunciado el 70% de la reducción de sueldos para los jugadores, una medida además anunciada a través de redes sociales. El primero en colocar el comunicado fue el capitán Lionel Messi. Después de allí fue decantando la cosa para los demás jugadores, una medida además que parte justamente de los jugadores. Esto da mucho para hablar porque ha dado el comunicado y ha dicho los jugadores que no deja de sorprenderlos que alguien haya tratado de exponerlos bajo una lupa para restarles presión o sumarles más bien presión, y de alguna manera, Fer, hacer que esta medida la tomaran antes, cuando ellos decían desde el principio estábamos decididos a tomar esta medida, y ya Bartomeu se ha visto en la obligación de salir a aclarar cómo está pasando últimamente en Can Barça. Bartomeu, que va a tener que lidiar con otro frente abierto en cuanto pase esta crisis, Caro, y eso no solamente ocurre en el fútbol, sino también en la selección de básquetbol del Barcelona. Alex Abrines, uno de los referentes del equipo del Barça, ha dicho que una conversación privada de WhatsApp entre directivos y jugadores del equipo de Barcelona Básquetbol, pues fue dada a conocer, y aquí quiero citarlo textualmente. Dice que la única razón que encuentren esto es que quieran destrozar al equipo y que no lo conseguirán, o si sí, se quedarán sin equipo. Es decir, el Barcelona, más allá de toda esta crisis alrededor de la pandemia, va a tener que lidiar con una crisis organizacional importante cuando todo esto pase. Bueno, una crisis que además ha venido, no es una crisis nueva, la han tenido durante toda la temporada. De hecho, le preguntaban a Bartomeu acerca de si van a adelantar las elecciones debido a este tema que está pasando. Decía que no, que se van a realizar en forma y fecha como estaba previsto. Adicional el 70%, por cierto, del sueldo, y vamos a leer parte del comunicado de Lionel Messi. Decía a los jugadores que van a aportar un 2% adicional, esto por supuesto para cubrir lo que son los sueldos de los empleados del club. Antes que nada, queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una baja del sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre, resaltada la palabra, hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido. No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa, intentar sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre estuvimos claros que íbamos a hacer. Manu Martín está con nosotros. Manu, este Fútbol Club Barcelona, da igual si hay paro de fútbol, siempre hay una noticia adicional. Hoy tuvo que salir Bartomeu a decir, a lo mejor algo les molestó, esto fue tratado por Grau y por mí directamente, nosotros no hemos dicho nada. ¿Cómo interpretar esto y por dónde va a explotar este hilo que cada día se pone más finito? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, felicitar a todo el mundo, a todos los compañeros y sobre todo a la producción por conseguir que estemos en las casas de todo el mundo desde nuestras casas. Y es que es un momento para, primero, que la gente se quede en casa, y para nosotros la obligación que tenemos durante todo el año y más ahora de entretener a la gente y hacerle pasar un buen rato con el mundo del deporte, aunque el mundo del deporte en lo que se refiere a la competición esté parado. Así que sobre todo felicitar a la producción por este milagro que hoy echa a andar de SportsCenter en casa. En cuanto a tu pregunta, a mí lo que me deja claro esta situación no es la pandemia del coronavirus, no es la cuarentena, es el desastre organizativo que tiene este Fútbol Club Barcelona, y que a la más mínima siempre acaba saltando. Por la pandemia, por el coronavirus, nos hemos dado cuenta de que el club que más ingresos tiene del mundo tiene que reducir un 70% los pagos a sus jugadores. Eso dice muy poco de este club cuando vemos que en Alemania, que en Italia, o que el rival de enfrente, el Real Madrid, ni siquiera ha reducido. En Alemania se reduce un 20%, la Juve un 19%. Es decir, muy mal funciona este Barcelona de Bartomeu, y muy mal los jugadores. Si tan claro tenían hace una semana que iban a aceptar la oferta del Barcelona, de la directiva, de bajarse el dinero que tenían que percibir, ¿por qué no lo dijeron hace una semana y lo dicen una semana después? ¿A qué estaban esperando? ¿A que el club tuviera argumentos para presionarles? Es decir, esto es una guerra interna, por un lado entre jugadores y directiva, hablo de la sección de fútbol sobre todo, pero por otro lado muestra a las claras una vez más esos desastres organizativos que muchos clubes tienen, otros en la parte deportiva, y que con títulos y que con goles se acaban tapando, pero a la más mínima acaban saliendo.
y se habla de 14 millones de euros netos que estarían ahorrándose en salarios. Eso le podría... ¿Cuánto va a costar? Porque evidentemente viene un referéndum, Manu. Se le preguntaba a Bartomeu si se iba a adelantar, decía que no, pero esto va a golpear muchísimo la entidad blaugrana. Hoy veíamos cómo era una tendencia en Twitter el tema de fuera Bartomeu, ¿no? Que todas las semanas parece que pierde no solamente a los futbolistas, no sé si todavía tenía ciertos aliados dentro del vestuario, pero por parte de la afición siempre piden su cabeza. Hay algunos que dicen que no se lleva tan mal con Messi, pero las muestras que salen día a día son esas, y cuando hablas con algún jugador del vestuario no te deja muy claro que haya buenas relaciones. A Bartomeu ya no le importa, o mejor dicho, a Bartomeu ya no le afecta nada, porque Bartomeu no se puede volver a presentar. El problema va a ser para su heredero, el que él decida que le va a sustituir o se va a presentar a las elecciones, y para los que ganen esas elecciones con los otros candidatos, porque el Barcelona en este momento tiene, como decíamos anteriormente, una situación crítica, más allá de la pandemia. La pandemia lo que está haciendo es disfrazar esa situación con la excusa de que no hay fútbol y de que no hay ingresos, pero era bien sabido desde hace tiempo que el problema de tesorería de este club era grande. Gastan más de lo que ingresan, tienen problemas con los jugadores, se les revela la sección de baloncesto, y al final hay unas elecciones el año que viene que da igual quién las gane, porque lo que va a heredar va a ser una situación realmente complicada. Bartomeu lo que va a hacer es alargar lo que pueda este periodo electoral hasta el año que viene, pero como tú bien dices, día a día todo se le vuelve en contra. La ventaja que tiene ahora mismo es que mientras dure la cuarentena, mientras dure la pandemia, no va a haber fútbol en el Camp Nou, no va a haber baloncesto en el Palau Blaugrana, y eso le va a salvar de las protestas más masivas de sus aficionados. Mr. Chip lo clasificaba como el peor presidente de la historia del Barcelona. Ya llegaremos a un juicio sobre ello un poco más adelante. Manu, te mando un fuerte abrazo. Me da muchísimo gusto saludarte y coincido con lo que arrancabas tu participación en esta edición de SportsCenter. Preguntarte qué está haciendo el Real Madrid, más allá de una publicación muy buena que hicieron en sus redes sociales, muy emocional, sobre, es cierto, es un día más sin fútbol, pero es un día menos para que podamos tener de nueva cuenta el deporte que tanto nos apasiona. Pues el Real Madrid no está haciendo nada, no está haciendo nada porque en principio, como otros clubes, no es solo mérito del Real Madrid, podríamos poner de ejemplo al Getafe, podríamos poner de ejemplo al Valladolid, por nombrar dos modestos de la primera división española, no tienen necesidad en estos momentos. Hay una propuesta que está haciendo la Asociación de Futbolistas Españoles, los jugadores, el sindicato de jugadores, es, señores, evaluemos qué pérdidas van a tener los clubes cuando acabe esto, pero no lo antepongamos, esperemos cuáles son las pérdidas y ahí nos las aplican a los jugadores. En el Real Madrid no es que se vaya a hacer eso, el Real Madrid está más pendiente de acciones benéficas, como abrir el Estadio Santiago Bernabéu como almacén de medicamentos y de material sanitario, las acciones que está haciendo su capitán Sergio Ramos donando dinero, o otro tipo de acciones más solidarias. En cuanto a la parte económica, en el Real Madrid se dice, y es creíble viendo las cuentas de los últimos años, que ellos tienen guardado dinero para una situación crítica como la que se está viviendo y que no les afecte. Ahora bien, no se sabe cuánto va a durar esta situación y no se sabe si van a tener que necesitar más dinero o disminuir el sueldo de los jugadores. ¿Cómo se va a hacer? Cuando se sepa, no antes, porque ahora mismo el Barcelona lo que no sabe es cuándo va a volver el fútbol y cuánto va a poder cobrar finalmente de las televisiones, y eso era lo que le pedían los jugadores a Bartomeu. Esperemos. Bueno, ante la presión ellos han tenido que ceder. Esto no pasa con los jugadores del Real Madrid, pero no pasa con los del Valladolid y no pasa con los del Getafe, es decir, no se está haciendo nada. Manu, preguntarte, hoy es difícil saber a quién le afecta más o menos que se haya detenido la liga, pero en cuanto a recuperar lesionados, en cuanto a reencontrar un mejor nivel del que presentaba en el Real Madrid, que había dejado escapar la punta de la liga, ¿cómo le viene al Madrid en relación al Barça este parón, esta pausa, este pinchazo? Yo creo que les viene por igual porque tenían jugadores lesionados importantes. Si hablamos de Luis Suárez, podemos hablar a lo mejor de Asensio en el Real Madrid. Es decir, ahora mismo la situación era pareja a la hora de afrontar el final de Liga. Los dos estaban mal, ya lo decíamos, esta Liga iba a ser para el menos malo. Bueno, vamos a ver cómo se reanuda, si es que se reanuda, porque hoy la reunión que ha habido en la Liga de Fútbol Profesional, ya por fin, y UEFA también lo está haciendo, por fin, dicen lo que callaban en público y reconocían en privado, que se están planteando que no se pueda acabar esta liga y que haya que buscar algún tipo de soluciones. Yo creo que al final se va a acabar por cuestiones económicas, de una manera o de otra, pero ahora mismo yo creo que a los dos les beneficia o les perjudica por igual el parón.